empapado en este mismo momento, en este mismo instante, se está produciendo toda una transición que gracias a Dios se está haciendo en paz. Y por eso yo quería que abriéramos nuestras Biblias. Vamos a leer varios pasajes hoy que van a estar proyectados. 1 Samuel 8, hasta 1 Samuel capítulo 8, Israel se había manejado durante casi 400 años por un sistema gobernado por líderes o jueces, pero el último de ellos y el más grande de todos, Samuel, que guió a todo Israel a una renovación espiritual, ya estaba mayor y pasó algo, ¿no?, con la herencia, con sus hijos. Dice 1 Samuel 8, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, ¿no? Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Los jueces no eran jueces como los que hoy llamamos jueces, eran líderes, eran como dirigentes. Pero no anduvieron, dice 1 Samuel 8:3, los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron, y me llamó mucho la atención, los tres grandes pecados de los hijos de Samuel, porque nos toca como país. Se volvieron tras la avaricia, se dejaron sobornar y pervirtieron el derecho. Qué tremendo, ¿no? 3000 años tiene esta escritura y la actualidad que sigue teniendo. Antes se volvieron tras la avaricia, se dejaron sobornar y pervirtieron el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá, que es donde vivía Samuel, y le dijeron, versículo 5, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Hoy se oraba por la referencia que siempre tomamos del sistema del mundo, ¿no? Y acá Israel hace 3000 años toma de nuevo esta referencia y dice, danos un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. O sea, Israel dejó de mirar el mandato que había recibido, el hecho de ser un pueblo único y especial, y empezó a mirar, nosotros queremos tener lo que tienen todos los demás. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue, y Samuel oró a Jehová, que es lo que hemos hecho en esta mañana y lo que viene haciendo desde hace mucho tiempo la iglesia en Argentina. Pero Dios le dice a Samuel, miren lo que le dice, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Increíble. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Y acá empieza para Israel un periodo nuevo, un periodo que la va a guiar durante casi 600 años. La monarquía es el tiempo que le llevó a Israel mantenerla hasta que finalmente Israel es conquistado e invadido. Tiempos difíciles en los libros de 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Crónicas, 1 y 2 Reyes y muchas profecías más de aquí en adelante. Todo el Antiguo Testamento es en realidad una cantidad de relatos épicos, algunos sanguinarios, algunos poco felices, que marcan el derrotero tortuoso que siguió la monarquía en Israel. Pero la realidad es que Israel dejó de ser un pueblo guiado por Dios, teocrático. Israel era el único pueblo teocrático realmente hasta entonces, para empezar a ser un pueblo guiado y gobernado por los hombres. El primer rey elegido fue Saúl. En Hechos 13:21 dice que Saúl reinó, ahí creo que lo están proyectando, o lo van a proyectar, en Hechos 13:21 dice que Saúl reinó 40 años y fue un rey que no agradó al corazón de Dios. Así que Dios también por medio de Samuel se busca a un segundo rey. Y dice 1 Crónicas 29:27 que sube David y también reina 40 años. 40 años, igual que Samuel reinó
40 años. David, el más grande de todos los reyes de Israel, y tomado como referencia para todas las generaciones siguientes, aún para el propio Señor Jesucristo, que se hizo llamar Hijo de David, fue el más grande de los reyes, deja en su lugar a un reino ordenado, prolijo, teocrático, pero sube Salomón en su lugar, su hijo, y Segunda Crónicas 9:30 dice que Salomón también reina 40 años. Quiere decir que los 3 primeros reyes, Saúl reinó 40 años, David reinó 40 años, Salomón reinó 40 años. Hoy, 10 de diciembre del 2023, la democracia en Argentina, hoy, exactamente hoy, cumple 40 años. Y 40 es un número muy significativo en la Biblia. 40 es un número de prueba. 40 es un claro número de prueba. Cuando en la Biblia aparece el 40, es un número de prueba. 40 días el diluvio, 40 años en el desierto. 40 es un número de prueba. Es un número que habla siempre de un tiempo de prueba. 40 días Jesús en el desierto. Siempre 40 es un número de prueba. Y cuando nosotros nos enfrentamos al 40 en la Biblia, nos estamos enfrentando a un símbolo, ¿no? Y a mí me llamó poderosísimamente la atención que hoy nos estemos enfrentando a una situación que todo el mundo está mirando lo que ocurre en el país, y ocurre justamente en el número 40, ¿no? Y quizás sea un tiempo de prueba, porque Dios es respetuoso. Y hoy decíamos con Josi antes de empezar la reunión, que indudablemente, como también mencionaba Sonia en 2 Crónicas 7:14, Dios no es incumplidor de su propia palabra, y Él prometió en ese pasaje que su pueblo, si su pueblo, sobre el cual es invocado su nombre, se humilla, Él oiría desde los cielos y sanaría su tierra. Así que más allá de los hombres y más allá de los gobiernos humanos, que como hemos visto y leído aquí son circunstanciales, Dios está indudablemente esperando en Argentina, y es llamativo realmente, llamativo más que llamativo, es que estemos justamente posicionados en el año número 40, en el año número 40 de nuestra democracia, ¿no? Y estamos en un momento de mucha pregunta, ¿no? Porque la pregunta del millón en la especie humana es: ¿quién nos gobernará? Porque esta es la pregunta del millón. A lo largo de la historia ha sido así. La historia de la humanidad es la historia de sus gobiernos. La historia de la humanidad es la historia de sus dirigentes. La historia de los cambios, la historia de las guerras es la historia de los gobiernos. Las guerras no las generan los pueblos, las generan los que los gobiernan. Los conflictos sociales los generan los gobernantes. El gobierno es el mayor signo de pregunta en la historia de la humanidad. El primer pecado que tenemos en la Biblia es un pecado por problemas de gobierno. Isaías 14 y Ezequiel 28 son las dos únicas ventanitas abiertas que nosotros tenemos sobre el pecado más grande que existió en la creación, que fue la caída de Lucifer. Hay muy poca evidencia bíblica de lo que allí ocurrió. Hay muy pocas ventanitas, pero una de ellas en Isaías 14, del 12 al 15, que lo quiero leer, aunque ustedes lo tienen ahí proyectado. En Isaías 14 es un pasaje que, aunque es atribuible al rey de Babilonia, en realidad, por lo que dice acá, no se está refiriendo a un ser humano. Dice 14:12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Esto es un mensaje a Lucifer. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Fíjense la palabra que sigue, la frase, levantaré mi trono. El primer conflicto es un conflicto de gobierno. El diablo quería el trono, quería el sillón. El diablo quería el gobierno. Y en el monte del testimonio me sentaré
a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo, ¿no? El diablo, antes de ser diablo, quiso sentarse en el trono de Dios. Cuando el ser humano es creado, en Génesis 3, 4 al 6, dice la Biblia que la serpiente se acerca a la criatura maravillosa que Dios había creado en Adán y Eva, pero dice en Génesis 3, 4 al 6, pero del árbol, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no van a morir si comen del fruto, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, ¿no? El diablo busca, y eso lo sigue haciendo, arrastrar en su propia caída a todos los que más pueda. O sea, el propósito final del diablo es arrastrar la mayor cantidad posible de la creación de Dios al mismo destino espantoso que le espera a él. O sea, el diablo es malo y siempre va a tratar de hacer eso. Cuanto más pueda él arrastrar en su caída, lo va a hacer. Y aquí fue exitoso porque vio la mujer, dice el 6, y el hombre también después lo vio, que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Nuevamente, la tentación del hombre por el poder y por la autoridad. Desde entonces la humanidad viene en picada, independientemente del sistema que esté en vigencia, porque el hombre no puede controlar y gobernar lo que no está en sus alcances. Lamentablemente, el mundo entero está bajo el maligno. Cuando el diablo lo tienta a Jesús, dice que le muestra todos los reinos de la tierra. Es la última tentación en Mateo 4. Y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero lo doy. Todos los gobiernos del mundo. El diablo dice, a mí me han sido entregados. ¿Y él está mintiendo cuando dice eso? Por supuesto que no. Es una de las pocas veces en que el diablo está diciendo la verdad. Porque el diablo a veces dice la verdad, aunque es padre de mentira. Porque la verdad disfrazada de mentira es en realidad una mentira también. El diablo le dijo algo cierto a Jesús. ¿Y quién le entregó el gobierno del hombre, el gobierno del mundo, el de todos, el de nuestro país inclusive? Al diablo se lo ha entregado el hombre. Porque el hombre tiene delegada por Dios la autoridad sobre la tierra, y como él tiene delegada por Dios la autoridad sobre la tierra, señorearás sobre las aves del cielo, las bestias del campo y los peces del mar. Y como los dones de Dios son irrevocables, esa autoridad que Dios le dio al ser humano la sigue teniendo. El problema es que el ser humano delegó esa autoridad en el diablo cuando él decide pecar y entregarle esa autoridad al diablo. Por eso el mundo entero está bajo el maligno. Dios, si existiera, no habría chicos con hambre, no habría guerra en Ucrania, no habría muerte. No, perdón, pero el que le delegó la autoridad al que está haciendo eso somos vos y yo, no es Dios. Entonces no le atribuyamos a Dios una responsabilidad que es nuestra. Es el ser humano el que ha autorizado al diablo, dándole autoridad para que haga todo eso. En sus horas finales, David tuvo una visión, el más grande de los reyes de Israel. Si vamos a 2 Samuel, capítulo 23, David estaba por morir, pero Dios le muestra algo que todavía no se ha cumplido. En 2 Samuel, capítulo 23, en las palabras finales dice, 2 Samuel 23, estas son las postreras, las últimas palabras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Esto es lo que dijo David. El Espíritu de Dios ha hablado por mí y su lengua, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Es decir, David está certificando, esto no es algo que a mí me pareció, no es algo que yo pienso, no es algo que leí en Infobae, esto no es algo que leí por ahí, esto es algo que Dios me mostró. Me habló la roca de Israel. ¿Y qué le dijo Dios a David? Habrá un justo que gobierne entre los hombres. Habrá un justo que gobierne entre los hombres. Será como la luz de la mañana,
Será como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. David está reconociendo, no es así el gobierno que yo generé. No es así la autoridad que hoy Dios le ha dado a mí y a mi casa. No es así, no va a ser así la casa de mi hijo Salomón. No es así mi casa con Dios. Pero habrá un justo que gobierne entre los hombres. Va a haber un día y nosotros lo veremos, no físicamente, pero lo vamos a ver, cuando realmente el gobierno de Dios sea restituido. Lo que Dios soñó para la humanidad, un día la humanidad lo va a ver. Porque un día, y lo dice muchas veces la palabra de Dios, Jesús en persona reinará sobre el mundo. Lamentablemente mucha agua tiene que pasar debajo del puente todavía para que eso se produzca, pero habrá un justo que gobierne entre los hombres. Dios se lo reveló a David, le dijo, un hijo tuyo, un descendiente de tu casa va a ser al que yo voy a levantar para que gobierne entre los hombres. Por eso ese rey quiso ser humillado, quiso venir y sufrir por nosotros, porque él no quería el reino como lo designaban los hombres, sino que él quería que Dios lo constituyera como rey. Y para eso él debía vencer el pecado. Jesús muchas veces durante su vida tuvo que luchar para que no lo hicieran rey. Muchas veces, si ustedes leen los evangelios, van a ver que Jesús fue invitado a ser rey. Lo querían hacer rey. Es más, hasta el final, Jesús estaba por ir, estaba resucitado, estaba ya flotando en el aire y los discípulos le preguntan, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Es decir, la mirada de Israel, y es la mirada del Israel de hoy también, es queremos un Mesías que gobierne nuestra nación. Queremos alguien que encaje en los parámetros que nosotros queremos. Hoy, como hace 3000 años, la nación de Israel sigue queriendo un Mesías rey, un Mesías político. Y no entienden, y no vieron, y no ven que el Mesías que vino aquí dijo, mi reino no es de este mundo, porque si así fuera, y se lo dijo a Pilato, mis servidores pelearían por mí, pero mi reino no es de aquí. Jesús, entonces, con su resurrección, restauró algo que sí tiene que ver hoy directamente con nosotros. Miren lo que dice Romanos 14:7. Y acá entro ya directamente en los que nos toca a nosotros como hijos de Dios para este tiempo tan particular. Romanos 14:7. Dice así la palabra de Dios. Romanos 14:7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo, dice el 9, para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Esta palabra fue muy fuerte para el imperio. Los romanos no tenían ningún problema con ninguna religión. Ellos eran lo que hoy llamaríamos sincretistas. Todos los colectivos les quedaban bárbaros. No tenían ningún problema con la religión de los egipcios, de los sumerios, de los griegos. No tenían ningún problema, excepto, ni siquiera con los judíos. Tenían un problema con los cristianos, porque ¿cuál era el conflicto de los romanos con los cristianos? ¿Por qué los persiguieron? ¿Por qué el Coliseo romano? ¿Por qué la persecución a sangre? ¿Por qué? Porque los cristianos decían que hay un solo Kyrios. Kyrios es Señor, hay un solo Señor. Porque Cristo murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. La palabra César deriva de Kaiser, y Kaiser deriva de Kyrios. Cuando decían el César, era el Kyrios. Los cristianos les decían, el César no es Augusto, el César no es Nerón, el César no es Calígula, Cristo es el César, Cristo es el Señor
Cristo es el Kyrios. Y esto generaba el problema que generaban a los romanos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los que viven como de los que mueren. ¿Qué restauró Cristo? ¿Qué restauró Cristo a nivel mundial? Aunque todavía no vemos eso. Cristo restaura la autoridad. Lo que está decaído a nivel mundial es la autoridad. El presidente que está asumiendo en este momento no entiende, como ninguno de los que asumieron estos 40 años, que su autoridad es delegada de parte de Dios. No sé si lo entiende. No sé qué significa esa frase, las fuerzas del cielo. Ojalá él pueda entenderlo. Ojalá alguien le abra los ojos para entender que hay algo realmente que es una autoridad que delega autoridad. Porque si eso no se entiende, no se puede hacer nada. Cristo restauró la autoridad. Cristo vino para ser Señor. Por esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Cambio de gobierno. El verdadero cambio de gobierno no representa, ni va a estar nunca representado por un cambio de signo político. No va a estar representado porque sea la derecha o la izquierda. La democracia es el menos malo de los sistemas humanos de gobierno. Y lo repito para que no es que me equivoqué al decirlo. La democracia es el menos malo de los sistemas humanos de gobierno, porque el gobierno humano siempre va a ser deficitario. Y esto no hay que creerlo por fe, hay que leer el libro de historia, nada más que eso. Los libros de historia nos demuestran que los gobiernos humanos no han sido buenos. Por eso se va a levantar un clamor. Antes de que Cristo sea constituido como rey, va a haber un clamor en la humanidad muy grande, transversal, que no va a tener un signo político, no va a venir de un país, no va a venir de un continente, no va a venir de una región, no va a venir de una clase social, no va a venir de un color de piel, va a ser un clamor universal, el clamor de la venida de alguien que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la aurora, como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando ese clamor se eleve como el vapor de la mañana, Cristo va a venir y va a establecer un reino de autoridad. Pero por ahora, la autoridad, ¿en quién reposa? ¿En quién reposa la autoridad de Cristo? En el presidente que está asumiendo, no mientras no se la dé. En los legisladores que están asumiendo, no mientras no se la den. En los gobernadores de tal o cual signo, no mientras no se la den. En el gobierno municipal tampoco, no va a estar ahí mientras no se la den. Mi reino no es de este mundo, porque si así fuera, mis servidores pelearían por mí. ¿En quién reposa la autoridad de Cristo hoy? Ahora, tocalo al que está al lado y decirle, esa autoridad reposa en vos. Esa autoridad reposa en vos. ¿Sabés por qué? Porque el reino de Dios no tiene una expresión externa. No tiene una expresión política, ni siquiera organizacional. La iglesia no es el reino de Dios. El reino de Dios es mucho más amplio que la iglesia. La iglesia es una agencia del reino, que expresa los principios del reino, que invita a gente a sumarse al reino, pero no es el reino de Dios. El reino de Dios es algo mucho más amplio, es el ámbito de influencia donde la autoridad de Cristo es respetada y obedecida. Y puede ocurrir que una persona no esté en la iglesia, incluso que no sea cristiana, pero esté bajo el reino de Dios. Ciro, por ejemplo. Ciro no era convertido, el rey Ciro, o Nabucodonosor o Darío, no eran convertidos. Pero ¿qué dijo Nabucodonosor? Que en todo el imperio se obedezca al Dios de Daniel, como nos habló Gabriel domingos atrás. Que en todo el imperio se obedezca al Dios de Daniel. Nabucodonosor no dijo mi Dios, dijo el Dios de Daniel, pero él se puso bajo la autoridad. Y entonces en ese momento Nabucodonosor, aunque no era salvo, aunque no sabemos si realmente él entendió al Dios que le predicaban los judíos, él se puso bajo el reino de Dios y dijo, todo el imperio tiene que obedecer al Dios de Daniel. Es el Dios de Daniel, no es mi Dios, es el Dios de Daniel, pero él se puso bajo la autoridad. Por eso, más importante que tener un presidente cristiano
es tener un presidente que se sujete a la ley de Dios, sea o no cristiano. Nosotros tenemos que entender eso. Lo mejor que le puede pasar al país no es tener un presidente cristiano. Lo mejor que le puede pasar al país es tener un dirigente que entienda que él es parte del reino de Dios, que él está sometido ahí por autoridad y bajo autoridad. Esto es lo que necesita nuestra nación, porque Cristo vino a restaurar la autoridad. El verdadero problema que tenemos los cristianos inclusive es un problema de autoridad, porque Jesús lo dijo, este pueblo me llaman Señor, Señor, pero no están dispuestos a obedecerme. Este es el problema. El verdadero problema que tenemos vos y yo no es quien esté sentado en el sillón de Rivadavia. El verdadero problema que tenemos vos y yo es quien está sentado en el sillón de nuestro corazón. Ese es el verdadero problema. Porque no depende en definitiva de nosotros quién esté en el sillón de Rivadavia, pero sí depende de vos y de mí quién está sentado en nuestro sillón. Y por eso quiero cerrar con los 3 ámbitos donde la autoridad de Dios tiene que ser restaurada en nuestras vidas. Fíjense lo que dice 2 Corintios 10, 3-5, un pasaje conocido, pero que quiero que lo leamos nuevamente. 2 Corintios 10, 3-5. Pues, aunque andamos en la carne, es decir, aunque somos humanos, no militamos según la carne, ahora que está de moda la palabra militancia, ¿no? No militamos según la carne, no somos militantes de la humanidad. Aunque somos humanos, no somos militantes de la humanidad. Sería otra manera de traducirlo. ¿De qué somos militantes? Porque las armas de nuestra militancia no son carnales. ¿Esto qué quiere decir? No derribamos gobiernos con ametralladoras. No llenamos el Congreso con toneladas de piedra. No le ponemos bombas a los autos. No rompemos vidrios. No hacemos un montón de cosas porque las armas de nuestra milicia no están en los libros de las militancias humanas. Están en otro libro. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El primer ámbito donde la autoridad de Dios debe establecerse, acá lo dice, derribando argumentos, dice el 5, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, sujetando la autoridad de mis pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Quién está en el sillón de Rivadavia de tus pensamientos? ¿Quién controla lo que yo voy a pensar? Pero yo pienso, no tengo control sobre mis pensamientos. Decididamente vos y yo tenemos control sobre lo que pensamos. Vos tenés que elegir en lo que pensamos. Este pasaje no se lo dije a los chicos, pero en Filipenses capítulo 4 dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, 4:8 de Filipenses, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si algo digno de alabanza, en esto piensen, en esto pensad. Todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, toda virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Quiero decirte que vos y yo elegimos en lo que vamos a pensar. Si nosotros decidimos que nuestro pensamiento vuele loco y ande a la carrera sin control y sin freno, es un problema tuyo y mío. Pero nosotros tenemos que elegir en lo que pensamos. ¿En qué ocupamos nuestra mente? ¿Qué es lo que ocupa nuestros pensamientos? ¿Qué es lo que ocupa nuestra navegación en Instagram? ¿Qué es lo que ocupa nuestra navegación en Twitter? ¿Qué es lo que ocupa nuestra navegación en Facebook, en Internet? ¿Qué es lo que ocupa nuestra lectura, nuestros pensamientos, nuestros proyectos? La autoridad de Dios en nuestros pensamientos. Cristo quiere reinar sobre tus pensamientos y los míos, porque Él es el lugar donde quiere reinar. Cristo no quiere que hoy lo pongan en ningún trono. Ya lo intentaron y Él se escabulló. Cristo quiere reinar sobre un reino que no es de este mundo. Y vos y yo somos parte de ese reino. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si vos y yo somos renacidos, tenemos capacidad de ver el reino de Dios. Es una visión espiritual, no es una visión con estos ojos. Se lo dijo Jesús a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver, no es visible el reino de Dios, porque el reino de Dios no está aquí o allá, dijo Jesús, no es que está más allá o viene más acá. El reino de Dios no tiene expresión externa.
A lo largo de los siglos, la iglesia que se llamó cristiana se confundió y creyó que el reino de Dios era establecer el poder de la iglesia sobre el poder del gobierno. Un matrimonio que terminó pésimo, porque Dios no quiere maridaje con gobiernos humanos. El gobierno de este tiempo de Dios está llamado a gobernar corazones, el tuyo y el mío, y es ahí donde se quiere sentar, porque cuando Dios se sienta en el trono de tus pensamientos, se sienta en el trono de los pensamientos de mis hijos, se sienta en el trono de los pensamientos de mi gente de influencia, algún día, estos chicos que escuchamos gritar acá al costado y que actuarán el 22, uno de esos chicos, si ellos tienen la mente de Dios, ellos podrán llevar el reino al sillón de Rivadavia y no al revés. Pero primero tiene que tener autoridad de los pensamientos, porque si mis pensamientos no están bajo autoridad, se van a desbocar y van a ir hacia todos lados, ¿no? Neil Anderson dice: todo pensamiento que no está orientado fluye hacia mis debilidades. Este es un principio de sanidad interior. Pensamiento no orientado fluye hacia mis debilidades. Si tu debilidad es el fútbol, te vas a pasar el día mirando fútbol, porque pensamiento no orientado fluye hacia tus debilidades. Si es la pornografía, vas a ir hacia la pornografía, porque pensamiento no orientado fluye hacia tus debilidades. Por eso nosotros debemos establecer la autoridad de Dios sobre nuestros pensamientos. Elegimos en lo que pensamos. Así que si vos estás pensando en algo que no conviene, simplemente hay que dejar de pensar en eso. ¿Es difícil? Puede ser. ¿Es necesario? Absolutamente. Porque pensamiento no orientado fluye hacia mis debilidades. El segundo ámbito de autoridad que Cristo quiere recuperar, Lucas 22, 42, y ningún ejemplo más grande que el de Él mismo. Porque cuando Cristo nos pide que la autoridad de Dios se establezca en nuestra voluntad, hablamos antes de los pensamientos, ahora hablamos de la voluntad. ¿Qué dice Jesús en Lucas 22, 42, en el huerto de Getsemaní? ¿Qué le dice el Señor Jesús al Padre allí en el momento de mayor dolor y profundidad? Padre, si quieres, puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Está Jesús sentado en el sillón de Rivadavia de mi voluntad? Antes hablamos de los pensamientos, ahora hablamos de mi voluntad. ¿Quién gobierna mi voluntad? Esa es la palabra del millón, porque nosotros somos seres que, a diferencia de todo lo otro creado sobre esta tierra, tenemos decisión sobre nuestra voluntad. Es algo increíble esto. Somos los únicos seres vivos que pisamos este planeta que tenemos decisión sobre nuestra voluntad. Dios nos ha otorgado un regalo único, único. Tenemos decisión sobre nuestra voluntad. Todos los demás seres vivos, por más avanzados que puedan ser en su inteligencia animal, no tienen posibilidad de decisión sobre actos de su voluntad. Por lo tanto, para el diablo es un tesoro muy preciado tu voluntad. Por eso Jesús, cuando se enfrenta al diablo, el diablo lo que quiere torcer de Jesús es su voluntad. Todo esto te daré si postrado me adorares. Si el diablo lograba en ese instante torcer la voluntad de Jesús, hubiera tenido un segundo triunfo como tuvo sobre Adán. El Hijo de Dios hubiera caído, el postrer hombre hubiera caído como el primer hombre. Pero Jesús le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Su voluntad se mantuvo firme. Qué bueno es cuando el Señor gobierna mi voluntad. ¿Y esto cómo es en la práctica? Tan sencillo y tan difícil como lo hizo Jesús. Señor, tu voluntad es que yo tome este trabajo. Tu voluntad es que me ponga de novio con esta persona. Tu voluntad es que yo me mude a tal otro lado. Tu voluntad. Tan sencillo y tan difícil como esto. Pero qué importante es que su autoridad reine sobre nuestra voluntad. Los pensamientos y la voluntad. Y el tercer campo nos toca
directamente a todos y es el último. Te invito a leer, y es el último pasaje que vamos a leer, Jeremías 1:40. Jeremías, el profeta Jeremías, era un jovencito, era de la línea sacerdotal. Podríamos trasladarlo, si fuera al día de hoy, a uno de estos chicos que están acá o a los adolescentes y jóvenes que se juntaron anoche acá en la iglesia. Un adolescente, era hijo de Hilcías, dice el 1:1, uno de los sacerdotes de Anatot. Era del reino, era de la iglesia, un adolescente, un jovencito de la iglesia, diríamos hoy. Pero vino pues palabra de Dios a ese adolescente, a ese joven. 1:4 de Jeremías. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Dios nos conoce antes de que se una el óvulo y el espermatozoide. Por eso defendemos la vida desde el momento de la concepción. Porque Jeremías fue conocido por Dios antes de que el espermatozoide del papá de Jeremías y el óvulo de la mamá de Jeremías se unieran. Dios ya le puso nombre, Dios ya lo identificó. No ese es el tema, pero lo acoto. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Qué bueno que vos pienses que hay un propósito para tu vida que es anterior a la dinámica que generó tu nacimiento. Así hayas nacido por abuso, así hayas nacido en un marco de violencia, así hayas sido un hijo no deseado, así hayas sido un accidente en la vida de tus progenitores, así no sepas quién fue tu papá, así te haya abandonado tu mamá, no hay vida sobre esta tierra que haya abierto los ojos y respirado sin un propósito. Vos y yo somos hombres y mujeres de propósito. Vos y yo somos hombres y mujeres de propósito. Y aún las heridas en tu cuerpo, y aún las llagas en tu corazón, y aún los flagelos escondidos y guardados que pocos conocen, son permisiones, algunas inentendibles, en el diseño de Dios para tu propósito y para el mío. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Qué tremendo es pensar esto. El propósito de Dios reposa sobre nosotros aún antes de que nosotros hayamos tenido la oportunidad de hacer algo bueno o algo malo. El propósito de Dios sobre tu vida no reposa en lo que vos hayas hecho. El propósito de Dios sobre tu vida reposa sobre lo que vos sos, no sobre lo que vos hacés, no sobre lo que vos hiciste. Lo que vos hacés o lo que vos hiciste puede demorar, puede dificultar o puede entorpecer la llegada de ese propósito, pero nada puede impedir lo que Dios ha establecido. Jehová cumplirá su propósito en mí. Esto escribió David: Jehová cumplirá su propósito en mí. Sí, acérquense. Y yo quiero leerte lo que sigue. Y yo dije, y ahí está el tema, porque el problema no es lo que Dios dice. El problema en mi vida, en mi propósito, en mi llamamiento, en mi misión, no es lo que Dios dice, sino lo que dice el versículo 6. Yo dije, lo que yo digo. El problema no es lo que Dios dice, el problema es lo que yo digo. ¿Y qué dijo esta persona? ¡Ay, Dios! Pero si yo no sé hablar porque soy niño. Claramente no era un niño en el sentido de los que están en el taller de Jesús, pero él quiere decir, soy muy pequeño, no sé hablar, no tengo capacidad de transmitir, no tengo un don de comunicación, no fui al seminario, no estudié oratoria, no tengo experiencia, yo soy niño. Y me dijo Jehová, no digas,
soy un niño. No digas, soy una abusada. No digas, soy un adicto. No digas, soy un fumador. No digas, soy un inútil. No digas, soy un incapaz. No digas. No digas, porque lo que vos decís está abortando lo que yo digo. No digas. No digas yo soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. El tercer ámbito, y quizás el determinante en la historia de los pueblos, es si la voluntad de Dios va a estar sentada en el trono de Rivadavia de mi ministerio. Porque hay cristianos que hemos aprendido a ponerle cabestro y freno a nuestros pensamientos. También a veces a nuestra voluntad. Hemos aprendido a no dejar que nuestra voluntad nos controle y nos domine. Pero hay muchos más que no hemos entendido que Dios quiere reinar sobre nuestro ministerio. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Dios tiene un llamado para vos. No es el de al lado. Quizás no es el de tu esposo siquiera. Tiene un llamado. Porque el llamado de Dios no se llama familia de. El llamado de Dios se llama Jeremías. Se llama Abraham. Se llama Moisés. Se llama Juan. Se llama Elisa. Se llama María. Se llama Sebastián. Se llama Esteban. Se llama Carlos. Se llama Juan. Se llama Pedro. Tiene tu nombre. Ese llamado tiene un nombre. Y Dios no llama en grupos. Dios llama individualmente. 7 mensajes hay en Apocalipsis a 7 iglesias distintas. Éfeso, Esmirna, Sardis, Filadelfia, Pérgamo, Laodicea. 7 mensajes a 7 iglesias. Pero siempre la invocación es a uno solo. Al que venciere, yo lo haré. Al que venciere, yo lo haré. Te pido que prestes atención a esto, porque la distracción siempre pasa en estos momentos. Entonces es importante que vos entiendas que hay un llamado para tu vida y que es importante, mucho más importante que quien hoy se siente en el sillón de Rivadavia, es entender que hay un llamado personal para vos. Puede ser a ser presidente de la nación, puede ser, pero también puede ser a convertir al vecino cuyo nieto va a presidir la Argentina en el periodo 2068-2072. Puede ser que ese sea tu llamado, puede ser que ese sea tu propósito, porque desde que te formaste en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué. Y Dios te dice, no digas, porque muchas cosas van a aparecer ahora en tu mente. No, pero yo no puedo. No digas, dice Dios. No digas que vos sos esto, que vos sos lo otro, o que a vos te falta, o que a vos te sobra, o que a vos te dijeron, o a que a vos no te dijeron, o que a vos te pasó o no te pasó. No digas. No digas, porque es Dios el que te llama, porque es Dios el que te invita, porque es Dios el que te convoca. Quiero que cerremos cantando, pero antes quiero hacer este llamado. Muchos han hablado en estos últimos años sobre la generación sin rostro. Piensen ustedes en los grandes predicadores o cantantes como el que acabamos de nombrar, Marcos Witt. Piensen ustedes en los hombres, los cristianos, pastores, profetas, predicadores, que son nombres famosos, muy famosos, que han convocado multitudes. Piensen en alguno.
¿De qué siglo son? ¿No nacieron todos en el siglo XX? ¿No son todos del siglo XX? Y en el siglo XXI llevamos casi un cuarto del siglo XXI. ¿Quiénes son los grandes predicadores, los que llenaron estadios en el siglo XXI? Todos son del siglo pasado. Porque Dios está levantando en esta época una generación sin rostro, que no va a tener expresión externa en un gran hombre o en un gran líder. La expresión va a ser el pueblo, la expresión va a ser la iglesia. El triunfo final del pueblo de Dios no está representado por grandes líderes, sino por grandes movimientos generados desde las bases mismas del pueblo de Dios. Entonces, vos sos engranaje en ese proceso. 40 años de democracia, tiempo de prueba. 40 es un número de prueba. 40 años Saúl, 40 años David, 40 años Salomón, 40 años nuestra nación. Hoy es un tiempo nuevo. No porque esté subiendo tal o cual al sillón de Rivadavia, sino porque la iglesia hoy tiene una renovada oportunidad de entender que vos y yo somos determinantes. No digas, yo te pido que en esta mañana no digas lo que vos no sos, no digas lo que te falta, no digas lo que te sobra, no digas lo que te limita, porque la respuesta de Dios a Jeremías es: yo soy el que te llamo. Yo soy el que te convoca, yo soy el que te envía, yo soy el que te digo, yo soy. Tu problema no es lo que vos sos, el punto es lo que yo soy. Y si alguien es capaz de creer a esto, si alguien es capaz de estar convencido en esta mañana que la transformación no se va a dar por grandes nombres, sino que se va a dar por personas que hayan escogido que el trono de Dios, que el trono de Jesús se establezca sobre sus pensamientos, sobre su voluntad y sobre su ministerio. ¿Estás dispuesto a aceptar esto? ¿Estamos dispuestos a recibir esto? Qué bueno que cierres tus ojos y le digas: Señor, yo quiero realmente en esta mañana entender que mi llamado no es circunstancial, que tengo un llamado que viene desde las raíces mismas, que viene desde el vientre. Yo quiero invitarte en esta mañana a que tu 2024 sea un año de descubrimiento. Pero yo soy muy chiquito. No digas que sos chiquito. Pero yo soy muy grande. No digas que sos muy grande. Pero yo soy muy nuevita en el camino del Señor. No digas que sos muy nuevita. Pero yo ya pasé por esto. Tengo 40, 50 años de cristiano. No digas. No digas. No ates con tus palabras la libertad que Dios quiere ponerte. Dios quiere hacer tal vez milagros creativos en tu vida y en tu corazón. Dios quiere ganar personas que pasaron por lo mismo que vos, pero que no tuvieron el Dios que vos tenés. Dios quiere que abraces a personas que sangran por tus mismas heridas, pero no han recibido al Dios de la sanidad en sus corazones. Dios quiere que tomes matrimonios que han combatido en las mismas arenas que tu matrimonio, pero que no tienen un pacto que los une. Dios quiere que emerjas. Dios quiere que le des sentido trascendente a esta vida. Anteayer cumplí 60 años y el 60 pega, el 6 adelante es interesante, ¿eh? Al que no lo pasó es interesante. Y yo estoy decidido, siempre en las décadas de mi vida han pasado cosas, ese es tema para otro mensaje, pero en el 60 pensaba en este fin de semana tan particular, porque cayó en medio de todo esto. Yo digo,
hay algo nuevo que emerge ahora. Hay un cambio que tiene que producirse. Hace 40 cumplí 20, obvio. Y estaba en la facultad ese 10 de diciembre de 1983 y se baja un joven de las gradas del aula magna de la Facultad de Farmacia y Bioquímica y escribe en una tiza, todavía existían las tizas, agarra la tiza y pone en todo lo largo del pizarrón del aula magna, escribe democracia. El aula magna se puso de pie para aplaudir, porque teníamos la ilusión hace 40 años de que iniciábamos un camino que iba a llevar a la Argentina a donde tenía que estar. Hoy, no sé si alguien en la facultad donde va mi hija va a bajar de las gradas y si escribe democracia en ese pizarrón, no va a escuchar abucheos desde las gradas donde hace 40 años se aplaudió la esperanza en Argentina. ¿Y sabes por qué? Porque la esperanza no está en los sistemas humanos de gobierno. La esperanza está en que vos y yo dejemos de argumentar sobre lo que somos, lo que nos falta, lo que hicimos, lo que dejamos de hacer y decidamos entender que somos hombres y mujeres de propósito. Y los hombres y mujeres de propósito entienden que no están acá por algo nada más, sino que tienen una razón. Daddy Yankee aceptó al Señor Jesucristo en su corazón. Hay una canción de Santiago Benavides de años atrás donde los menciona junto a un montón de gente que estaba guiando a la humanidad al mal. Daddy Yankee dijo en ese recital, dijo: yo hasta aquí fui una persona de éxito, ahora soy una persona con propósito. Una cosa en la vida es tener éxito y otra cosa en la vida es tener propósito. Daddy Yankee. Y si Daddy Yankee lo entendió, vos y yo lo podemos entender. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que va a hacer que el 2024 sea diferente al 2023? Milei, no lo creo. Fulano, Mengano, no lo creo. Lo que puede hacer diferente tu 2024 del 2023 no está afuera de vos, sino que está adentro de vos. No va a ser cambiado eso porque haya o no Banco Central, porque de la Laricen o no. Lamentablemente a Argentina le espera un tiempo difícil. Pero lo que va a determinar lo que sigue en el 2024 en tu vida no va a ser las tormentas externas, sino la paz interior a pesar de esa tormenta. Eso es lo que va a determinar que tu 2024 tenga o no tenga un propósito. Señor, yo quiero pedirte en este momento que nos ayudes a entender que somos hombres y mujeres de propósito. Señor, queremos estar seguros de que todos en esta mañana aquí sentados hemos entendido que no es con ejército, que no es con espada, que no es con los hombres, que no es con los gobiernos, que no es con las plataformas, que no es con la política, con que se ganan las batallas, sino con tu espíritu. Y hoy, Señor, nosotros que somos hombres y mujeres que entendemos que es por el espíritu, ayúdanos, Señor, también por el espíritu a sujetar nuestros pensamientos, nuestra voluntad y nuestro llamado al propósito de Dios. Hoy en esta mañana, Señor, hoy en esta mañana, yo quiero invitarte, mientras estamos todos con los ojos cerrados, a que tomes una decisión delante de Dios en esta mañana. Y es a que te vas a comprometer, como yo lo voy a hacer también, a que no vas a empezar el 2024 con la inercia del 23, sino que vas a decidir, como yo lo he decidido, que tu 2024 va a estar marcado por el propósito y no por el accidente. Que va a estar marcado por lo eterno y no por lo circunstancial.
que va a estar marcado por lo que Dios hace en vos y no por lo que vos podés hacer. Es una decisión, es la decisión que hay que tomar, porque no podemos esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Este es el tiempo, este es el llamado. Hombres y mujeres de propósito. Yo veo delante mío en este momento hombres y mujeres de propósito. Veo personas en este instante muy heridas, muy lastimadas por la vida. Hombres y mujeres de propósito. Veo varones que están solos porque su esposa no es cristiana. Hombres y mujeres de propósito. Veo mujeres que están solas porque su esposo no es cristiano. Hombres y mujeres de propósito. Veo viudos y viudas. Veo jovencitas y jovencitos. Veo personas cuyos nombres no conozco, pero que Dios sí conoce. Veo hijos y padres. Veo nietos y veo abuelos. Veo hombres como Jeremías, que eran adolescentes y Dios los llamó. Veo hombres de 80 años como Moisés y Dios los llamó. Veo hombres, veo mujeres de propósito. Ojalá vos lo veas también, porque no está determinado por lo que vos sos o hiciste, lo que Dios puede hacer con vos, sino que estará determinado por tu capacidad de aceptar que sos eso, una persona con propósito. Nos ponemos de pie, Señor. Queremos honrarte. Queremos entregar nuestras vidas, Señor, en esta mañana, convencidos de que somos hombres y mujeres de propósito. Y mientras nos empiezan a acompañar con la alabanza, yo quiero invitarte a que no dejes pasar este tiempo, ¿sí? No dejes pasar este momento para entender que por algo estás hoy acá, que por algo te encuentra la historia en Argentina en este momento y lugar. Y te invito a que tomes hoy esa decisión, a que tomes hoy la decisión de que este año que empezamos vas a estar entregando tu pensamiento, tu voluntad, tu ministerio a la guía de Dios. No digas yo soy joven, no digas yo soy viejo, no digas yo no tengo estudio, no digas yo soy incapaz, no digas yo ya fracasé.